dar gracias al Señor por todo lo que ha hecho en esta semana y lo que está haciendo cada día de nuestra vida con cada uno de nosotros. Quiero empezar haciendo una oración y espero que me acompañen con vuestros corazones. Padre de la gloria, gracias te damos por este tiempo, este día. Gracias porque eres tú, Señor, quien nos motiva, quien nos da fuerzas para buscarte cada día. Nosotros lamentablemente somos humanos, somos débiles, pero eres tú, Señor, quien nos sostiene y quien nos ayuda en los momentos difíciles y a tomar decisiones firmes delante de ti, Señor. Te damos gracias por eso. Te damos gracias también por estar aquí entre hermanos, sabiendo que tú tienes una palabra muy preciosa para cada uno de nosotros. Por favor, toca nuestros corazones. Y también te pido por aquellos hermanos que no han podido venir al culto por su trabajo, por sus razones personales, que tú también los bendigas. Así que, Padre, dejamos en tus manos este servicio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, por favor, el grupo de alabanza puede pasar adelante. Mientras el grupo de alabanza toma posición, por favor, busquemos en la Biblia, Colosenses 3:23. Colosenses 3, versículo 23. Por favor, tomemos asiento hasta hacer la reflexión. Dice así: y en todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres. Debemos preguntarnos, ¿para quién realmente trabajamos? Muchos trabajan para uno mismo, otros trabajan para otras personas porque quieren demostrarles valía. Pero realmente, ¿para quién debemos trabajar? El apóstol Pablo nos dice que debemos trabajar como para el Señor. Y tenemos 3 puntos claves en esta reflexión. La actitud lo es todo. Debemos tener una actitud en donde todo lo que hagamos debe glorificar al Señor, porque eso es lo que nos va a dar estabilidad emocional, porque no dependemos de lo que opinen los demás, sino de lo que Dios opine de cada uno de nosotros. Como segundo punto, tenemos dignidad en lo ordinario. No hay trabajo pequeño ni trabajo grande. Dios mira la intención del corazón cuando trabajamos. Y libertad del hombre. Al trabajar para Dios nos libramos del hombre, incluso de un hombre. Amén. Muy bien, hermanos. Yes, I'm
antes de seguir con la siguiente alabanza, tenemos un título ahí, Solo Dios puede salvar. Yo quiero compartir unos versículos. San Romanos 5, del 7 al 10. Sabemos que tenemos un solo Salvador, quien es Dios, y a través de Jesús. Dice la palabra: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por Él, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por Él. Y esta alabanza nos recuerda que todos necesitamos ese amor de Dios que nos salva, y vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre Santo, te damos las gracias, Dios, por el regalo de la salvación que nos has dado, Señor, al aceptar a tu Hijo Jesucristo en nuestro corazón y creer en Él, Señor. Nos has dado la potestad de ser tus hijos, Señor, y estamos muy agradecidos por eso, Señor, y estamos aquí reunidos como una gran familia, Señor, dándote honra y gloria, porque solo tú eres digno, Dios, de recibir estas alabanzas y estas adoraciones, Dios. Gracias por este día que nos das de vida, Señor, y todo lo hacemos para tu honra y tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús y la guía de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Necesitan, porque nunca falla.
en voz alta que tú vives, que tú amas, que tu amor nunca se acaba. Yo quiero subir a las montañas y gritar en voz alta que tú vives, que tú amas, que tu amor nunca se acaba, que nunca se acaba. Que nunca se acaba. Antes de la canción de los niños y las niñas, acabamos de cantar una canción, Si las piedras hablaran, ¿no? ¿Qué falta hace ahora mismo, en el momento que estamos, que nosotros hablemos? Porque si no van a hablar las piedras, ¿no? Con todo lo que está pasando, el decir que nos hace falta esa verdad de Jesús, ¿no? Nos hace falta esa verdad de Jesús. Y en un momento como el que tenemos ahora, de guerras, de catástrofes, de odio, pues cuánto más hace falta que nosotros también recordemos eso, ¿no? Tenemos que hablar, tenemos que dar testimonio de que el mal no se vence con el mal, se vence con el bien, de lo que Jesús nos enseñó, ¿no? Y si no, hablarán las piedras, hablarán las montañas, pero el Señor nos llama a hablar nosotros, a dar testimonio. Y la canción de los niños, a ver, ¿quién se llama David en esta iglesia? A ver, ¿hay algún David? A ver, David, no lo veo. Uy, hola David. Ah, ponte de pie. Venga, tenemos un David, tenemos otro David. A ver, porque creo que aquí tenemos... Uy, ¿y el otro David? Solo tenemos dos. Venga, vente David. A ver, les voy a hacer un examen. ¿Quién fue David? ¿Qué era? Rey. ¿Fue rey? ¿Era un rey? Fue un rey, sí. ¿Sí? ¿Fue un rey? Sí. ¿Y antes de ser rey? Una persona. Era un niño como ustedes, ¿no? Y sus padres le pusieron David. ¿Dónde nació David? En Jehová, ¿no? Bueno, en Jehová nació, pero ¿cuál fue la ciudad donde nació David? Belén. A ver, que no lo digo bien. Belén, que era un pueblito chiquitito, más chiquitito que Manzanares, que Colmenar. Y a ver, ¿cuál fue la primera profesión de David? ¿A qué se dedicaba? A ver, David 1, David es más pequeño. Venga, fuerte. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Silencio. Pastor de ovejas. Pastor de ovejas. A ver, y la última pregunta. Esta canción, ¿de quién habla? ¿De David y de quién más? De Goliat. ¿Y Goliat quién era? Un gigante. Dice que tenía, ¿cuántos codos? 6 codos. ¿Saben lo que es un codo? ¿Quién sabe lo que es un codo? El codo. Pero medían el codo desde la punta de la mano, creo que es así, si no es así me corrigen. De la punta de la mano hasta el codo era como ellos medían. Entonces medía 6 veces, que podía ser 2 codos 1 metro. ¿Tú cuánto mides? 1,20. ¿Y tú? 1,50. Mides 3 codos. 3 codos, a ver, 3 codos. Entonces, ¿cuánto de grande era Goliat? Enorme. ¿Tú mides? Y son 3 codos. ¿Y si eran 6 codos? 2 veces David, el más grande de los que tenemos aquí. Era el doble de altura que tú. Vale. Y más o menos todos no sabemos la canción, pero creo que hay un fallo en la canción. Que ¿con qué le tiró la piedra a David al gigante? Con una onda, pero aquí hay tirachina y ellos usaban una onda que era
Cogían la piedra, le daban vuelta y soltaban. Salía volando la piedra. Pero la piedra no mató a Goliat. Solo se cayó, por eso decimos, ¡pum! ¡Ay! No estaba muerto todavía. Vale, luego lo mató. Lo mataron porque era una guerra y la verdad estaban en guerra y solían matarse a personas. Nosotros no estamos a favor de la guerra, el Señor tampoco está a favor de la guerra. Pero los hombres somos así, las mujeres somos así. Entonces, ¿qué aprendimos? Goliat era 2 veces la altura de David. 2 veces, llegaba hasta el techo. Madre mía, hasta el techo. Y David era bajito, bajito. Quizás era como David Casero o David o David Aguilera, o un poquito más, porque era muy jovencito, era el más joven de todos sus hermanos. Vale, entonces ya sabemos algo más de David y de Goliat. Y lo otro que sabemos es... Le lanzó una piedra en la frente. A ver. Venga, A ver, dilo. Que le lanzó una piedra en la frente. En la frente. Y el gigante cayó y entonces ya no se pudo levantar más. Pero, ustedes, ¿por qué creen, cómo creen que David fue capaz de hacer eso? Con una piedrecita chiquitita. Una grande. ¿Cómo era de grande la piedra? Una buena piedra, ¿no? Sí, él las escogió, dice que eran unas piedras escogidas, las cogió del río, bien redonditas. Pero ustedes creen que la fuerza de David era suficiente para hacer eso. Y entonces, la fuerza, ¿qué dice David? La fuerza de Dios. Eso es lo más importante de esta canción. La fuerza no era la que tenía David en el brazo, porque David no era muy grande y el gigante era muy grande. Pero la fuerza de Dios fue la que llevó esa piedra donde tenía que ir. Bueno, pues ya pueden ir a su sitio. Era un muchachito, su nombre era David. Era un muchachito que mucho Dios amó. Ese muchachito no se asustó cuando el gigante era hombros que lo dio. Una piedrita puso en la obra que Dios le dio. Una piedrita puso en la obra que Dios le dio. Y vueltas, 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 y vueltas, vueltas dio. La piedrita salió volando y el gigante lo mató. Era un muchachito, su nombre era David. Era un muchachito que mucho Dios amó. Ese muchachito no se asustó cuando vio el gigante que a otros se lo dio. Una piedrita puso en la obra que Dios le dio. Una piedrita puso en la obra que Dios le dio. Y vueltas, 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 y vueltas, vueltas dio. La piedrita salió rodando y el gigante lo mató. ¡Ay! Mejor preparémonos para la salvación. Queremos acercarnos a esta mesa del Señor con dignidad, con reverencia, recordando que el pan y el vino son símbolos. Pero son los símbolos nada menos que del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Cuando nos acercamos a este acto lo hacemos pensando en lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. De manera que es un acto que hay que hacer con toda la dignidad y con toda la reverencia, porque el apóstol Pablo amonesta seriamente la forma de hacerlo en sus palabras de 1 de Corintios, en donde dice que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor,
Juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. En esta iglesia tenemos por costumbre que se acercan a este acto todos aquellos que han dado testimonio de haber creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, y lo han demostrado bajando a las aguas del bautismo. Así que explica Pablo que yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y lo entregó a sus discípulos. Padre de la gloria, te damos gracias por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros, por ese amor incondicional al entregarte por cada uno de nuestras faltas cometidas ante Dios. Te damos gracias y te pedimos que sigas obrando en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Padre amado, te damos gracias por permitir que la sangre de tu Hijo sea el precio de nuestros pecados. Te damos gracias porque a través de esa sangre tú nos has dado la vida, tú nos has regalado la salvación. Te damos gracias porque a pesar de nuestros pecados, a pesar de no ser merecedores de ello, tú has tenido misericordia de cada uno de nosotros. Gracias por ese gran amor. Gracias por ese gran sacrificio y te pedimos que nos ayudes a recordar cuánto nos has amado y cuánto nos amas diariamente y el sacrificio que tu Hijo ha hecho por nosotros, que podamos recordarlo día a día, Señor. Te dejamos todo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Jesús dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre,
Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Por favor, busquemos en nuestras Biblias Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con el honor. No como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano Carlos. Por favor, los niños asistan a su Gracias. Buongiorno. Es para que veáis que sé idiomas. ¿Vale? Buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Sí? Vale, muy bien. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 5, y he querido leer desde el versículo 1 para poder enlazar los versículos 6 y 7 a todo lo que Pedro está diciendo anteriormente. Y ahora veréis por qué. Pero antes de entrar en materia, ¿sabemos lo que es la providencia de Dios? ¿Sí? ¿No? No sé.
Ya vamos a coger también, no sé. ¿Qué es la providencia de Dios? Porque aquí Pedro, en estos versículos, en el 6 y en el 7, nos habla de la providencia de Dios. ¿Qué es? Y es una pregunta que hago para que respondáis, ¿eh? No para que, no es de esas que digo, no, responder luego en casa, no, responder ahora. El cuidado de Dios hacia su pueblo, vale. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Más cosas? Dios sostiene todo el universo, ¿vale? ¿Sí? ¿De dónde viene la palabra providencia? De proveer, ¿no? ¿Y el que provee qué es? Un proveedor. ¿Sabéis lo que es un proveedor? Loli, ¿qué es un proveedor? El que lleva las cosas que necesitas del negocio, lo que sea. Por ejemplo, Loli trabaja en una tienda, no sé si alguien más trabaja en una tienda, ¿vale? Y tiene proveedores que le suministran los macarrones, los fideos, la salsa de tomate. Eso es un proveedor. Tú eres proveedor. Ah, vale. Porque va al supermercado y claro, los trae a casa. Bueno, pues eso es un proveedor, ¿vale? Entonces, Loli, por ejemplo, disfruta de la providencia de aquellos proveedores que le llevan el material, ¿vale? El producto. Pero cuando hablamos de la providencia de Dios, estamos hablando de una cosa muy parecida, pero que va mucho más allá, ¿vale? Aquí Pedro lo que dice es, lo llama la poderosa mano de Dios. Eso es la providencia para Pedro. La poderosa mano de Dios. Y la providencia de Dios es su gobierno sabio. Sabéis que Dios es soberano, ¿verdad? Y un soberano es el que gobierna, ¿vale? Pero tiene que gobernar de una forma sabia. Dios es el gobernador perfecto, el soberano perfecto, porque tiene perfecta sabiduría. Pues la providencia de Dios es su gobierno sabio, su gobierno soberano y amoroso sobre todas las cosas. Esta mañana estábamos viendo en la escuela dominical la creación, ¿vale? Y cómo hemos visto versículos donde dice que Dios provee de alimento a los pájaros, a los animales del campo y demás, ¿verdad? Dios es el que hace crecer la hierba. Dios es el que hace crecer los campos de trigo. Dios es el que da todo ese sustento. O sea, no solamente para el hombre, sino para cualquier cosa. ¿Vale? Él es el que gobierna sabiamente, soberano, amoroso sobre todas las cosas. Y para Dios, esto no es una forma ciega de actuar, sino que es algo que Él quiere hacer, como Él quiere hacer y porque Él quiere hacer. No es suerte, como algunos llaman, ¿vale? Eso de que, pues mira, fíjate, este año hemos tenido una cosecha enorme, qué suerte hemos tenido. Aún para los injustos el Señor provee. ¿Qué dice el Señor Jesús? Que Dios hace llover sobre justos. Solamente que los campos de los justos son los que crecen. ¿Qué dice? Sobre justos e injustos. Una cosita que os voy a decir sobre esto, y es que cuando yo trabajaba montando paneles de sándwich, mis compañeros me llamaban pater, ¿vale? O padre. Ellos sabían que yo era cristiano evangélico y entonces decían, mira, aquí está el pater, el padre. Y cuando estuvimos trabajando en Braga y en Portugal teníamos que coger un avión, cada 15 días teníamos que coger un avión de ida y vuelta, ¿vale? Entonces había una cosa que, había uno que decía, empezaba, buah, ya verás, el avión se va a estrellar, el avión va a estallar, bueno, empezaba a decir un montón de cosas así. Y había uno que decía, yo estoy tranquilo,
Y todos decían, ¿por qué? Dice, porque el Pater va con nosotros. Y entonces él va a rezar a su Dios y podemos estar tranquilos. Vale, pues él, entonces lo que Dios hacía evidentemente era también pues a dar esa provisión sobre aquellos que no creen en él. ¿Vale? Y eso es la mano poderosa de Dios. Por eso digo que no es suerte, pero tampoco es fatalismo, como algunos dicen, bueno, madre mía, si Dios provee, verás tú lo que nos va a dar. Porque Dios nos da cosas muy malas y de vez en cuando, alguna cosa buena. Entonces lo convierten todo en fatalismo. Tampoco es fatalismo. Es la mano poderosa de un Dios y un Padre que dirige nuestra vida con un propósito eterno. Esta mañana veíamos también que Dios puso en el corazón del hombre eternidad. Dios tiene un propósito eterno en nuestra vida. Y Pedro está escribiendo, y lo sabéis, yo sé que lo sabéis, que lo hemos dicho infinidad de veces, multitud de ocasiones, pero Pedro está escribiendo a creyentes que están siendo perseguidos, a creyentes que están siendo o que sufren injustamente, a creyentes que están dispersos, a creyentes que viven bajo presión social y política, a creyentes que no están cómodos allí donde están. Es decir, que lo que escribe Pedro no es para gente cómoda, es para gente que está incómoda, allí donde está. Es para creyentes que están sufriendo. Y Pedro lo que les dice es, someteos a la providencia de Dios. Someteos a la mano poderosa de Dios. Someteos a esa mano que os va a proveer de todo lo necesario. Pero antes de llegar a este versículo 6, por eso quería leer antes de este versículo 6, quería leer los 5 primeros versículos también. Pedro viene hablando de algo muy concreto y que nos tenemos que grabar en nuestro corazón y en nuestra mente. Hay muchas veces que se cita primera de Pedro 5, 6 y 7 de una forma aislada, sin tener en cuenta el contexto anterior. Y entonces lo que se dice es, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bien, sí, de acuerdo, está bien, o sea que tenemos que humillarnos ante Dios. Pero es que Pedro lo que está haciendo es continuar con los primeros versículos. No es algo aislado, no es una enseñanza aislada, sino que es una enseñanza que viene desde el versículo 1 y que continúa. No que va aparte, sino que continúa. Lo que está haciendo es desarrollando un principio espiritual que debe atravesar toda nuestra vida cristiana. ¿Sabéis lo que es? La humildad. Eso es lo que se nos tiene que grabar a fuego en nuestro corazón y en nuestra mente. La humildad. Vivir con humildad no significa, aunque no está de más, pero no significa ser el más pobre de los seres humanos. No significa eso. No significa que, bueno, pues entonces todo lo que gano lo reparto con los pobres, que no estoy diciendo que no se pueda hacer, cuidado. Pero la humildad de la que está hablando aquí Pedro no es eso. No es despojarse de todo lo que nosotros tenemos para dárselo a los demás. No está hablando de eso, está hablando de otra cosa. Ahora lo vamos a ver. Y lo que hace aquí Pablo, lo primero es hablar ¿a quién? Versículo 1. A los ancianos de la iglesia. Y les dice, y les exhorta, y les dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo
pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Lo que está diciendo es con humildad. Porque lo primero que sois es siervos de los demás. No estáis por encima. Pueden tener una responsabilidad mayor, no digo que no, pero no están por encima de nadie. Porque no son más que nadie. Por lo tanto, tienen que servir con esa humildad. Y Pablo lo que les exhorta a estos líderes, a los ancianos de la iglesia, a pastorear voluntariamente, a pastorear no por una ganancia deshonesta, a pastorear no de una forma que... y conozco pastores que llegan y dicen, a ver, ¿cuánto va a ser mi sueldo? Mis 8 horas de trabajo. Y es así. Y es así. Y no se engañan. A ver, yo soy pastor y mis hijos tienen que tener la mejor ropa del mundo. Soy anciano de la iglesia y mis hijos tienen que comer lo mejor que haya. En mi casa no puede faltar nada porque soy pastor o soy anciano. Pedro está en contra de todo esto y Pedro está diciendo que no tiene que ser así, que no tiene que ser con esas ganancias deshonestas, no por obligación, no teniendo ese señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplo del rebaño. Aquí lo que estamos viendo es que Pedro pide un liderazgo humilde, un liderazgo sujeto al resto de la congregación, un liderazgo que lo primero que hace es servir a los demás. Y Jesús dice que el que se crea más que los demás tiene que convertirse primero en siervo de los demás, tiene que ser el siervo de los demás. De hecho, el mismo Jesús se humilló y se puso a lavar los pies de sus discípulos. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Mateo 20, 26. Por eso Pedro recuerda que el pastor supremo es Cristo. Por eso Pedro está diciendo en el versículo 4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, que todos los responsables y todos los líderes de iglesia, todos los que tienen una responsabilidad en un ministerio, están bajo la autoridad de Cristo. No son la autoridad, están bajo la autoridad de Cristo. Y sigue Pedro diciendo, ahora dice, a los jóvenes, tú y otros muchos más. Yo sé que los jóvenes o eso de la autoridad lo llevan fatal. Eso de sujetarse a la autoridad lo llevan fatal. Eso de someterse a las normas lo llevan fatal. Yo lo llevaba fatal cuando tenía su edad. ¿A qué nos vamos a engañar? Yo era de los que me va a mandar a mí y la llevas clara. ¿Qué va, qué va? ¿Me dices eso? Sí. Yo decía sí, luego hacía lo que me daba la gana. Lo que aquí estoy diciendo es, está hablando de esa segunda dimensión de la humildad, la sujeción. Que los jóvenes se tienen que sujetar a los demás, pero no sujetar y es decir, sí, amén a todo lo que me digan. Tienes que tirarte, nada, tírate por un puente, sí, amén, y me tiro por el puente. Eso no es sujeción, ¿vale? Eso no es así. Sino que están diciendo que se tienen que sujetar a ellos, pero se tienen que sujetar en la capacidad de recibir dirección de aquellos que pueden aconsejarles, de recibir dirección de aquellos que pueden ayudarles, que pueden discipularles, prepararles para que en un futuro ellos también puedan ser líderes en la iglesia y a su vez preparar a otros, y es una pescadilla que se muerde la cola, una rueda que continuamente va girando. Líderes responsables, humildes, que sirven a jóvenes sujetos para que esos jóvenes puedan crecer y a su vez puedan también discipular a otros para que puedan crecer, y así continuamente. Dice Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Y termina Pedro, diciendo y hablando a todos. Dice en el versículo 5, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos, y todos
significa todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Os acordáis lo que nos estuvo hablando Jair la semana pasada? Ese revestimiento que era un delantal. Ese delantal que el mismo Jesús se puso para limpiar, para lavar los pies a sus discípulos. Eso es lo que está diciendo. Todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Y como decía, pues eso de revestidos significa la idea de ponerse esa prenda, ese delantal. Ese delantal de humildad. Y la humildad no es algo que solamente es una emoción interior. La humildad tiene que ser una actitud visible en la vida del creyente, pero visible en cualquier esfera de la vida del creyente. No es decir, bueno, soy humilde solamente cuando estoy con los hermanos allí en la iglesia, para que vean lo humilde que soy. No, la humildad se ejercita día a día y en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Incluso con aquellos que peor te caen. Incluso con esos. Qué mal me caes, Alberto, pero tengo que ser humilde delante de ti. No me cae mal, cuidado. No me malinterpretéis. Pero es así. Tiene que ser así. ¿Por qué? Porque la humildad es algo serio. Es algo que Dios pide de nosotros. Porque termina diciendo que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y entonces es ahora cuando en el versículo 6, Pedro sigue diciendo: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Lo primero que Pedro nos está diciendo es una humildad horizontal, una humildad con todos los demás, una humildad que tenemos que tener, seamos líderes o no, con todos los demás y sumisos los unos a los otros. Y ahora Pedro nos habla de una humildad vertical, hacia arriba, porque Cristo la hizo también hacia abajo. Y ahora nosotros es hacia arriba. Y habla de esa humildad vertical. Y tener en cuenta una cosa, que no podemos someternos a la poderosa mano de Dios. Y es lo que les está queriendo también decir a ellos, es que no os podéis someter a la poderosa mano de Dios si primero no os sometéis los unos a los otros, si primero no os vivís en humildad, porque si no sois capaces de hacerlo con aquellos que veis, que palpáis, que tocáis, ¿cómo lo vais a hacer con alguien que no veis? Que no palpáis, que no tocáis. Por eso habla de esa humildad horizontal y luego de esa humildad vertical. Y la actitud correcta, dice Pedro, es humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Y esto no es una opción. Esto no es decir, oye, mira, si queréis hacerlo, podéis humillaros bajo la poderosa mano de Dios. Si no, no lo hagáis. No, dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Ese, pues, hace énfasis en el humillaos. Ese, pues, lo que está diciendo es, esto tiene que ser así. No hay una escala de grises. No. Esto es así. Tenéis que hacerlo así. No lo presenta como una opción, sino que lo presenta como una orden. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Y esto es una decisión personal, evidentemente. Pero tiene que ser una decisión personal de aquellos que han decidido creer en el Señor Jesús como su Señor y Salvador. Porque si has confiado en que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, por lo tanto confías en quien lo envió, en Dios. Por lo tanto tienes que humillarte bajo esa mano poderosa. La soberanía de Dios, eso sí que es verdad, lo que no hace es eliminar nuestra responsabilidad. Nosotros somos responsables también de ello. Y Dios nos va a pedir responsabilidades por ello. No creáis que, pues Dios dirá, si quieres ser humilde bien, si no, pues no pasa nada. No, nos va a pedir responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios. Dios expulsa a los soberbios. Dios no quiere saber nada de los soberbios, los resiste, no los deja pasar. Crea un muro delante para que no puedan pasar. Se resiste
a los soberbios. Y humillarse significa reconocer que Dios es, primero, soberano. Segundo, que Dios lo controla todo. Y tercero, que Dios sabe mucho, pero mucho, muchísimo más que yo. Por mucho que yo me crea el rey del mundo. Dios sabe mucho más que yo. ¿Por qué? Porque sus caminos son más altos que los míos propios. Isaías 55, versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Y lo que Pedro está diciendo, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, bajo la providencia de Dios. Y ahora es cuando podemos entender el contexto. Y ahora es cuando ellos también pueden entender el contexto. Y es cuando entonces entienden algo que todavía va mucho más profundo. Y es que así como los ancianos no deben enseñorearse sobre los demás, deben ser humildes para con los demás, deben sujetarse también a los demás, que el joven debe sujetarse a los ancianos, lo que también está diciendo es que todos deben revestirse de humildad. Y que todos tienen que humillarse bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y qué es esa poderosa mano de Dios? ¿Os acordáis cuando se habla de esa poderosa o de la mano de Dios allí en Éxodo? De cómo la mano de Dios es quien saca a los egipcios a los judíos de Israel tampoco. Estoy confundiendo pueblos y caminos. Es Dios quien saca a los judíos de Egipto. Esa mano poderosa. La mano poderosa que de noche se convierte ¿en qué? En una columna y de día. Es esa mano poderosa que cuando enfrentan el mar rojo, ¿qué es lo que hace? Abre el mar. Es esa mano poderosa que cuando el pueblo de Israel cruza el mar rojo, ¿qué es lo que vuelve a hacer? Cerrar el mar. Es esa, el mar. Es esa poderosa mano de Dios que cuando el pueblo de Israel pide agua, ¿qué es lo que hace? ¿De dónde? De la roca. Es esa poderosa mano que cuando les muerden las serpientes, ¿qué es lo que hace? Les sana. Es esa mano poderosa que cuando piden comida les da. Dios es entonces un proveedor. ¿No? Es el proveedor. Es esa mano poderosa que está continuamente pendiente de nosotros. Es esa mano poderosa que nos sostiene. Es esa mano poderosa y soberana que nos da todo lo que necesitamos y más de lo que necesitamos muchas veces. Contaba Spurgeon que un día en Londres, una vez cuando ya era pastor y un pastor muy reconocido, contó en Londres algo muy curioso, que cuando era joven, antes de su conversión, poco antes de su conversión, una tormenta de nieve le impidió llegar a la iglesia a la que normalmente iba. La tormenta era tan fuerte que tuvo que entrar en una pequeña capilla metodista que encontró abierta. Vale, pues resultó que el predicador que iba a predicar ese día en esa pequeña capilla tampoco pudo llegar por la nieve. Así que lo que ocurrió es que había por allí un hombre sencillo que pues le tocó predicar, que subió al púlpito y predicó, y fue un sermón muy simple sobre Isaías 45, 22, que dice así en la primera parte: mirad a mí y sed salvos. Spurgeon dijo que después que aquel hombre que no era un gran predicador, que no tenía una gran elocuencia, pero que en medio del sermón lo miró directamente y le dijo: joven, parece usted muy miserable. Si mira a Cristo, será salvo. Entonces dice Spurgeon que aquel día se convirtió.
Años después, lo que contó fue algo que era tremendamente profundo. Y dijo que si aquella tormenta de nieve no hubiera ocurrido, si aquel predicador no hubiera faltado, si aquel hombre sencillo no hubiera predicado, probablemente él nunca habría escuchado ese mensaje ese día y probablemente no se hubiera convertido. Aun en las circunstancias difíciles, aun en esta tormenta que parecía un problema, estaba la providencia de Dios guiando la vida de Spurgeon. Aun en las circunstancias difíciles por las que están pasando los lectores de la carta de Pedro, Pedro les está diciendo que Dios es vuestro proveedor, es el que os sustenta y tenéis que humillaros delante de Él. Porque la misma mano que salva también disciplina. Por eso dice antes, Dios resiste a los soberbios. Esa misma mano que salva también disciplina. Hebreos 12:6 nos dice el autor que el Señor al que ama, disciplina. La providencia de Dios incluye bendiciones, pero también incluye pruebas. Incluye formación, pero también incluye procesos. Y los procesos no son fáciles. Incluye todo eso. Y Pedro está escribiendo a esos creyentes que estaban pasando por esas circunstancias difíciles y les dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Esto no está fuera de control de Dios, les está diciendo. Dios sabe cómo estáis, Dios sabe por lo que pasáis, Dios sabe las pruebas que tenéis, Dios sabe por lo que las dificultades que estáis pasando, pero aún así tiene el control. Y muchas veces lo que pensamos es que si estamos en una prueba es porque Dios nos ha soltado. Ahí tienes, pasa la prueba como tú puedas, como buenamente puedas, allá tú. No, Dios pone las pruebas, pero también nos ayuda para poder salir de la prueba. Y esa ayuda tiene que ver con humillarnos también delante de Él. La Biblia enseña precisamente lo contrario a eso, ¿no? A que Dios nos ha soltado. Nos enseña que no estamos fuera de su mano, que estamos bajo su mano. Dice Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. David en el Salmo 23 que dice, aunque ande en valle de sombra, ¿qué dice? Yo estaré. ¿Por qué? Porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El Señor está con nosotros, el Señor estaba con ellos también bajo todas estas circunstancias. Pero hay una promesa. Y la promesa dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. ¿Qué significa esto? Significa, Dios tiene tiempo. Dios tiene inicio, tiene final, por lo tanto tiene tiempo. Pero Él maneja el tiempo como Él quiere, ¿verdad? Él tiene su calendario. Sí, ¿verdad? Vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, como dice que el día que el Señor pues estableció, el día que el Señor quiso y todas esas cosas, fue cuando hizo lo que tuvo que hacer. ¿Envió a Jesús cuándo? ¿Cuándo fue? El tiempo. Pero el tiempo que había establecido, ¿quién? ¿El hombre? Sino Dios. Y Jesús tuvo que pasar también por un proceso de sufrimiento, ¿verdad? Hasta la cruz. Algo que Él había decidido. Pero ¿qué nos dice Filipenses? Que después de esa muerte y muerte de cruz, ¿qué hizo Dios? Para que Él os exalte. Es la misma palabra que se usa ahí. Lo exaltó hasta lo sumo. Dándole un nombre
sobre todo nombre. Y lo que está aquí diciendo Pedro, lo que se está diciendo es, mirad, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, no cuando sea tu tiempo, sino cuando fuere el tiempo de Dios. No cuando a ti te dé la gana, porque eres un niño caprichoso, sino cuando al Señor Él crea que es conveniente, no cuando tú quieras. Porque el problema, Dios no quiere hijos malcriados, pero muchas veces somos malcriados. Somos como esos niños. Yo recuerdo cuando íbamos a Continente, que ahora es Carrefour. No estoy haciendo publicidad, era simplemente porque íbamos allí. Y éramos pequeños, pues yo recuerdo que estábamos deseando ir a la sección de juguetes, ¿vale? Para ver qué nos pedíamos para Reyes, y había muchas veces que empezábamos y quiero esto, y quiero esto, y quiero esto. Llegaba mi padre y hacía así, nos callábamos. Hacíamos, bueno, y se nos acabó. ¿Cuántos niños he visto que llegan a un centro comercial, se tiran por los suelos, pataleando, llorando, y que lo quiero, y que lo quiero? ¿Y sabéis lo peor? No, el que se les compra a lo mejor es el peor, el menor de los males. Lo peor es que encima están diciendo, eres un mal padre, eres una mala madre, te odio. Y todas esas cosas, lo he oído, Muchas veces nos comportamos así porque queremos que Dios haga las cosas cuando nosotros queremos. Sin embargo, aquí el Señor está diciendo para que Él os exalte cuando fuere tiempo, no cuando vosotros queráis. Cuando fuere tiempo, Dios tiene su calendario, nosotros somos impacientes, Dios trabaja con procesos. Y si no, tenemos ejemplos bíblicos. José, ¿qué pasó con José? José fue exaltado, ¿sí o no? Pero antes de todo eso, ¿por dónde pasó? Por traición, por esclavitud, por prisión. Pasó por un montón de vicisitudes. Pero dice que Dios lo exaltó. Y David, hemos cantado la de era un muchachito, ¿no? Y David fue ungido rey, ¿verdad? Pero antes de todo eso, ¿durante cuánto tiempo estuvo escapando de Saúl porque quería matarlo? Sin embargo, Dios lo exaltó. ¿Y Moisés? Príncipe de Egipto. Aparte que es el título de una película. Pero era príncipe de Egipto, ¿verdad? Pero Moisés, y esto se me quedó muy grabado, y hubo un hermano que una vez dijo que Moisés estuvo 40 años en el desierto aprendiendo humildad. Dios lo tuvo 40 años en el desierto para luego poder rescatar a su pueblo con esa mano poderosa. Y Jesús se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Pero dice que luego Dios lo exaltó. Y eso es lo que está aquí diciendo Pedro, que Dios usa un proceso para formar carácter, para formar dependencia, para afianzar fe, para luego ser exaltados al tiempo de Dios. Pablo dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Todas? ¿En serio todas? Todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas son buenas. Dice que todas las cosas les ayudan a bien. Y eso es lo que aquí Pedro les está diciendo. Dios usa las cosas para bien, porque la providencia de Dios, y eso si no me podéis decir que me equivoco, si alguno lo piensa lo contrario, pero la providencia de Dios no siempre se entiende. ¿O se entiende siempre? No siempre se entiende, pero siempre se puede confiar en ella. Siempre se puede confiar en ella. El problema que tenemos, el problema que tiene el ser humano es que quiere entender antes de confiar. Dios lo que dice es confía antes de entender. ¿Es difícil? Desde luego. Pero no imposible. Y Dios nos lo pide.
Job, por ejemplo, nunca recibió respuestas, o las respuestas que él quería recibir. ¿A que no? Sin embargo, sí sabemos que se humilló delante de Dios. Y luego Dios lo exaltó. Dios nunca llega tarde. Siempre llega a su tiempo. José pensaba que Dios estaba tardando. Sin embargo, Dios no tardó. David pensaba que la promesa de Dios estaba tardando. Sin embargo, no tardó. Los discípulos mismos pensaban que Jesús estaba tardando en resucitar. De hecho, ¿qué ocurrió cuando Jesús murió? ¿Dónde fueron los discípulos? ¿Allí a la tumba a esperar la resurrección de Jesús? ¿Dónde fueron? A esconderse. Porque primero querían entender antes de confiar. Y Jesús les había dicho, primero confiar y luego ya entenderéis, pero primero confiar. Muchas veces Dios está trabajando en una historia más grande de lo que podemos pensar, más grande de lo que podemos imaginar. Y está trabajando en una historia personal de cada uno. No pienses que estás aquí por casualidad, estás por un motivo. Estás porque Dios quiere que estés aquí hoy. No es, bueno, es que me toca ir al culto el domingo para que no digan los demás que no he ido. No, no. Si al final es que Dios quiere que estés aquí. Pongas tú las excusas que pongas, da igual. Dios quiere que estés aquí. ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo se hace eso de humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fue tiempo? Viviendo una vida práctica. Y Pedro dice, ¿y esa vida práctica sabéis cuál es? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Aquí Pedro lo que está explicando es cómo se vive esa humildad. Aquí Pedro lo que está diciendo es que tenéis que echar toda vuestra ansiedad sobre Él. No seáis orgullosos, no penséis que podéis solos, no penséis que sois capaces, no penséis que tenéis los medios para resolver los problemas. No penséis que sois como Dios. Eso es lo que le dijo Satanás a Eva y a Adán, ¿verdad? No, es que seréis como Dios. Ah, si somos como Dios, entonces ¿qué problema hay? Y ese es el problema, que muchas veces actuamos y pensamos que somos como Dios. Sin embargo, no lo somos. Dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él. La palabra echando, aquí lo que significa es arrojar con decisión, sin dudar ni un solo momento. ¿Os recordáis cuando Jonás, allí en el barco, que están echando a suertes allí los marineros a ver de quién es la culpa, y resulta que le preguntan, oye tú, no, yo estoy huyendo de Jehová, de mi Dios, esto y lo otro, porque por lo que fuera, no sé qué, y dicen, o sea que tú has traído todo esto que nos está pasando en esta tormenta? Bueno, sí, es verdad, tenéis razón. Bueno, y dice, echadme al mar. Y lo que está diciendo, mira, sin dudar, agarrarme por los pies, por las manos y echarme con decisión al mar. Y esa es la palabra que está aquí usando Pedro. Que está diciendo, echando toda vuestra ansiedad, o sea, haciéndolo de una forma rotunda, agarrando vuestros problemas y arrojarlos con decisión sobre Dios. No es que algunas cosas, no. Es soltar todo el peso que llevamos encima. No el peso de más, sino el peso que llevamos encima. Todo el peso, toda vuestra ansiedad. No solo algunas cosas, no solo lo espiritual, todo. Y todo se refiere a preocupaciones familiares, todo se refiere a cargas económicas, todo se refiere al temor del futuro, todo se refiere a presiones incluso dentro del ministerio, todo se refiere a todo. Y eso es lo que dice, toda vuestra ansiedad. Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos.
Por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Porque eso provoca ansiedad, y esa ansiedad de no poder controlar lo que solo Dios puede controlar. Esa ansiedad de no ser capaces de resolver el problema por nosotros mismos, por nuestros medios, y no confiar en el Señor. Porque nosotros lo que queremos es muchas veces controlar lo que solo Dios puede gobernar. Porque nosotros lo que queremos es asegurar nuestro futuro, o no queremos asegurar nuestro futuro. Y hay muchas veces que llegas y dices, bueno, vamos a ver, vamos a hacer un presupuesto. Tengo que pagar luz, agua, gas, la hipoteca, el alquiler, internet, el móvil, esto, lo otro. Oh, si es que al final me quedan 100 euros. Uf, ¿y cómo lo hago yo? ¿Y la comida? ¿Y cómo me he visto? Eso es echar toda vuestra ansiedad sobre Él. Decirle, Señor, yo confío en tu provisión. Confío en esa mano poderosa. Pero lo contrario es ansiedad. Es intentar controlar lo que está fuera de nuestras manos. Y la ansiedad empieza donde termina nuestra confianza en Dios. Ahí es donde empieza nuestra ansiedad. Donde termina nuestra confianza en Dios. Dejamos de confiar en Dios y queremos hacerlo por nosotros mismos. Y la ansiedad muchas veces nace cuando intentamos cargar más peso del que debemos o del que podemos. Sin embargo, Pedro dice, echando, arrojando ese peso en el Señor. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no es cargar más peso. La vida cristiana es entregar a Dios más peso. Y termina diciendo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí Pedro está siendo tremendamente pastoral. No dice porque Él es soberano. No dice porque Él es el gobernador. No dice porque Él es rey de reyes. No dice porque es el Dios del universo. Lo que está diciendo es porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque Él os mima. Él os tiene en alta estima. La providencia no es algo frío. La providencia es algo personal, es algo paternal, es algo que viene del Padre de nuestro Dios. Y Jesús enseñó a sus discípulos lo mismo. Les dijo, mirad las aves del cielo, que ni siembran ni recogen, pero que tienen comida. Entonces, ¿cómo no lo va a hacer con vosotros que sois mucho más que esos pájaros, que esas aves? ¿Cómo sois capaces de todavía tener ansiedad si sabéis que Dios se preocupa más por vosotros? Pues echad toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Imaginaros un niño en un avión, ¿vale? Estáis ahí con vuestro hijo en un avión y de repente hay una tormenta y un montón de turbulencias, ¿vale? Estáis el padre y la madre con el hijo. ¿Sabéis lo que ocurre con los niños? Un niño pequeño, ¿vale? No van a tener tanto miedo como tenemos los adultos. ¿Sabéis por qué? ¿En quién? Porque miran a su padre y a su madre y dicen, estoy tranquilo, estoy con mis padres, que me van a proteger, me van a cuidar. Los niños no entienden de aerodinámica, no entienden de tormenta, no entienden de turbulencia. Lo único que ven es, mi padre y mi madre están ahí, no hay problema. Porque van a cuidar de mí. ¿Cómo no lo va a hacer Dios? Que quiere lo mejor para nosotros. Claro que lo va a hacer. Pero hay veces que no miramos como miran los niños a los padres. Sino que hay veces que decimos así, sí, Señor, pero espera, a ver si lo consigo yo. No, si es que no lo vas a conseguir sin Él. Y eso es lo que Pedro les está diciendo aquí. La fe no significa entender las turbulencias. La fe significa confiar en quien está sentado a tu lado. Y ese es Dios. Y Cristo es nuestro mejor ejemplo de todo esto, de humildad, de confianza, de echar toda ansiedad sobre el Padre. Cristo
Lavó los pies a sus discípulos, ¿sí? Sufrió traición, abandono, golpes, latigazos. Cuando estaba allí en el huerto de Getsemaní sabiendo todo lo que se le venía encima, Padre, aparta de mí este cáliz, pero me someto, me humillo a tu mano poderosa. Hágase tu voluntad y no la mía. ¿Y Jesús sintió angustia real? Claro que sí. Pero sabía que el Padre estaba con él, que el Padre estaba diciendo, mi voluntad se tiene que cumplir. La cruz parecía la derrota, ¿no? Por eso los discípulos desaparecieron. Sin embargo, era un plan de Dios, era el plan proveedor de Dios para la humanidad. Era el plan para salvar al mundo. La cruz, algo horrible, pero era el plan para salvar al mundo. ¿Y sabéis qué? La resurrección en su tiempo era la exaltación de Cristo. A su tiempo y a su hora. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? ¿Cómo podemos decir, vale, Pedro está escribiendo esto a estos creyentes que están pasando por momentos difíciles y demás, pero ¿cómo lo aplicamos en nuestra vida? Pues primero la aplicación viene para la iglesia. Y para la iglesia es que tiene que haber humildad en aquellos que tienen responsabilidades de liderazgo y de ministerios. Humildad y sujeción a los demás y los demás también hacia ellos. En lo personal, primero en el sufrimiento, tenemos que ser humildes ante la providencia de Dios, sabiendo que Dios va a proveer de lo necesario. En la ansiedad que sufrimos todos los días, saber que tenemos que ser humildes y entregar toda nuestra ansiedad a Dios y depositarla delante de Él. En la espera también humildad en esa espera, humildad en confiar en que el tiempo de Dios es el adecuado, en que el tiempo de Dios es el bueno, no el mío, en que el tiempo de Dios no va a ser tarde, sino que va a ser a su tiempo. Pedro no cambia aquí de tema en el versículo 6. No está hablando de una cosa en los primeros 5 minutos y luego 5 versículos y luego cambia. No. Está profundizando todavía mucho más en ese tema. Está diciendo revestíos de humildad, está diciendo humillaos bajo su mano, está diciendo echad toda vuestra ansiedad sobre Él, está diciendo esta sumisión a la providencia es la expresión de vuestra humildad delante de Dios. Está diciendo tenéis que ser humildes. Estáis diciendo no os resignéis, sino confiar en Dios. Está diciendo, no penséis que esto es fatalismo, sino que esto es una fe madura en vosotros, es una fe que reconoce a Dios como proveedor, como el que lo da todo, como el que lo puede todo y como el que cuida de todos nosotros. La Biblia dice que Dios es así, que Dios es sabio, que Dios es poderoso y que además cuida de nosotros. Y que solo podemos descansar en la providencia de Dios si realmente hemos conocido al Dios de la providencia. Si realmente confiamos en Él y sabemos cómo es. Y ese Dios se reveló plenamente en Jesús. Y ese Dios en la cruz vemos que no es indiferente, sino que en la cruz lo que hace es salvar, dar salvación. La vida cristiana no consiste en entender los caminos de Dios, porque no los vamos a entender. Todos no, algunos sí, pero todos no. La vida cristiana consiste en confiar en el Dios que guía nuestros caminos, en el Dios que provee lo necesario cada día, en el Dios que dice nos va a cuidar personalmente a cada uno de nosotros. Porque Dios es un Dios personal, personal e intransferible, como digo yo. Porque lo que hace en mi vida no la hace en la vida de Luis, o en la de Laura, o en la de cualquier otro. Dios actúa de diferentes formas en cada vida, pero siempre con la misma base: querer cuidarnos y amarnos por encima de todo. La vida cristiana consiste en confiar en ese Dios
que guía nuestros caminos, en humillarnos bajo su poderosa mano. Echad vuestra ansiedad sobre Él, dice Pedro, porque el Dios que gobierna el universo, el Dios todopoderoso, el Dios que lo es todo, también se preocupa y cuida de nosotros. Amén. Muchas gracias, hermano Carlos. Por favor, para despedirnos, hermano Juan Carlos, nos podría dirigir en oración. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias por tus palabras escritas en tu legado, Señor, dándonos a entender la manera en que tú requieres la forma, el modelo, Señor, especialmente de Cristo, haber sido un servidor, que el Señor vino aquí a la tierra y nos ha hecho una familia. Vivimos, Señor, en momentos tan difíciles y eres tú realmente nuestra roca, nuestra salvación. Rogamos que nos conviene a nuestra casa, nos sigas hablando a través de los devocionales, a través de las lecturas, Señor, y realmente podamos entender, comprender, aplicar esa humildad tuya, la que ha habido, la que se escribe, que no habiéndose, Señor, siendo Dios, te quedaste en el cielo, en el reino, sino que viniste aquí en busca de nosotros. Esta humildad, Señor, que haga entre nosotros partícipes como tal como somos, como hermanos, como familia y como hijos, Señor, en este mundo. Una luz, Señor, la que nos has dado en nuestro corazón para que podamos, Señor, brillar de esa manera. Señor, te damos gracias por este día, en el nombre de Cristo. Amén. Estamos despedidos.